Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de la Opinión Podcast. Te habla Rubén Quiles. Nayib Bukele es más que un líder. Nayib Bukele es un estilo. Un estilo que yo creo que hasta los europeos, sobre todo ese europeo de derecha, lo está imitando. Porque Nayib Bukele lo que le dice al mundo es que no hay problema lo suficientemente grande que con determinación no se pueda solucionar. Eso es el factor. Mírate a Donald Trump. Claro, hay muchos problemas que se solucionan con mucho dinero y con mucho préstamo. También. Pero finalmente, cuando hablamos de la paz, de la seguridad y de la inversión que ya puede entrar dentro de tu país gracias a que precisamente se sacaron las maras, pues mírate cómo está México en estos momentos, que va camino a una dictadura heavy, y mírate cómo está El Salvador con libertad de empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso es Nayib Bukele. Pero obviamente le van a llegar críticas, y entonces la pregunta es si Puerto Rico necesita un Bukele. ¿Okay? Yo tengo otro planteamiento, pero si Puerto Rico necesita un Bukele, el señor Abimael Acosta revela o dice revelar otro lado de Nayib Bukele. Nayib Bukele ya ha sido analizado bastante por los poscateros y gente de canales. Por ejemplo, hay uno que les recomiendo, se llama Los Libertarios, y esa persona analiza a Nayib Bukele y lo critica, pero a muerte. Habla sobre su relación con que probablemente de ahí se alimentó para hacer sus columnas. Dice que él, que él tiene relaciones con el islamismo, que tiene unos negocios, etcétera. Así que ya habíamos hablado, ya habíamos escuchado mucho acerca de lo de Nayib Bukele. Voy a poner el video casi completo para que tengamos el contexto. Casi siempre utilizo los clips, pero en estos momentos prefiero mejor utilizar el video completo para que usted tenga el contexto y no se pierda nada de lo que es el hilo conductor de la conversación entre los muchachos de Voces del Cambio y el señor Abimael Acosta. Escuchemos. Que lo tengo aquí, por cierto, déjame buscarlo aquí un momento. Que Nayib Bukele condena a los periodistas y a los medios de comunicación que dan una retórica o que son oposición a él, que se encuentran en contra de él en sus argumentos y todo eso. ¿Qué usted me puede decir sobre eso? Mira, yo hablo de, como te dije ahorita hace un rato, tengo compromiso social y soy educador también. Estuve durante varios años dando clases precisamente de comunicaciones, también de drama, y creo que como puertorriqueño, por lo que hablé de Nayib Bukele, ¿verdad? Porque fue bastante controversial Sí, la columna, fue bien interesante. La gente ve los comentarios que las redes sociales permiten. La gente no ve lo que la red social censura y no permite que se vea, que esos son los que probablemente son más interesantes, pero no se pueden ver, ¿verdad? Tiene 815 likes, 506 comentarios y 687 compartidos, así que eso ahora mismo actualizado. Sí, y yo siempre digo que si una publicación tiene muchos comentarios, una publicación, yo digo que exitosa porque se abre a la discusión a que todo el mundo, y tú ves que mucha gente debate y pelea en contra. Claro, y retomando, ¿por qué un puertorriqueño, que es una que escribí luego del asunto, por qué un puertorriqueño habla de Nayib Bukele? Pues en mi caso en particular, y yo hablo por mí, no puedo hablar por otras personas, ¿verdad? Yo hablé de Nayib Bukele específicamente porque vi mucho puertorriqueño diciendo que en Puerto Rico hace falta un Nayib Bukele. Y cuando nosotros decimos cualquier cosa, es importante conocer los contextos en que se dan. Y yo básicamente lo que he hecho a través de, que fue comencé con una, y como la gente me siguió hablando y escribiendo, de ahí fue que entonces empecé a ampliar más sobre el tema. Mi propósito era que la gente conociera sobre la trayectoria política de Nayib Bukele, básicamente, porque a veces hablamos sobre algunos temas y nos quedamos con lo que vemos básicamente en las redes sociales, con un meme, con una frase en particular. Entonces, el propósito mío de hablar de esto era que si tú dices que en Puerto Rico hace falta un Nayib Bukele, tú conozcas un poco más sobre la trayectoria política de Nayib Bukele. Sí, que lo digas con razón, con explicación detrás de tú decir esa afirmación. Que tú tengas elementos de juicios adicionales a un meme de Facebook, básicamente. Entonces, le pregunto a usted, quiero saber su opinión. En Puerto Rico no hace falta, obviamente viendo todos los problemas que enfrenta Puerto Rico, porque, vamos, ningún lugar es perfecto, pero en Puerto Rico no hace falta un Nayib Bukele. En Puerto Rico no hace falta ningún caudillo. Ese es uno de los problemas principales que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un problema serio, y es que en Puerto Rico estamos buscando todo el tiempo un héroe. Estamos buscando un caudillo. Y cuando no es Dalmau, cuando no es Jennifer, cuando no en el pasado Hernández Colón o Rubén Berrío, y recientemente hasta Bad Bunny. Y entonces yo creo que ese tipo de discurso lo que hace es que relegamos nuestra responsabilidad individual en otro. Y por eso es que yo en muchas ocasiones busco fuete pasú, como dicen, ¿verdad? En las redes sociales, porque aunque yo estoy claro que en Puerto Rico pues hay unos partidos políticos y hay unas estructuras políticas específicas y la gente eso es lo que conoce y por eso es que se mueve, pero yo creo que debemos empezar a pensar también en yo.
qué hago yo, qué rol tengo yo en la sociedad en la que soy parte, de la que estoy insertado, más allá de yo delegarle todo al político. No importa el partido que sea, porque lamentablemente, y te lo digo como una persona que hace contenido en las redes sociales, que a veces la gente piensa que somos el punching bag preferido de ellos, ¿verdad? Que nos pueden decir lo que quieran decirnos sin ningún filtro. Al hacerlo, yo me doy cuenta que no necesariamente esto tiene que ver con partidos políticos. Tiene que ver con que mucha gente convierte a unas figuras políticas o unas figuras que pueden llevar unos mensajes políticos, porque no tiene que ser político, porque esto sucedió con Bad Bunny, Sí, sí. y sucedió anteriormente con René Pérez, y sucedió en otras épocas con Dani Rivera, y sucedió con Roy Brown, y sucedió con Lucecita Benítez. Entonces se buscan estas figuras y se convierten en unos caudillos, y yo creo que en cierta medida a veces es la manera en que le pasamos la batuta a otro en lugar de estar pendiente de qué es lo que me toca a mí, qué es lo que yo tengo que hacer. Claro, y hacer los planteamientos con el conocimiento. Y no solamente los planteamientos. Yo trato de llevar esta información en muchos renglones. Yo no solamente en las redes sociales hablo de política, hablo de arte y hablo de muchas otras cosas y de asuntos sociales. Pero como te dije ahorita, ¿cuál es mi responsabilidad? Porque el político está allí porque yo lo coloco allí. Pero fuera de ir a votar, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cómo me inserto yo en esa sociedad y en todo ese contexto político del que yo estoy hablando constantemente, en muchas ocasiones criticando, pero tengo el contexto para yo saber qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo que me conviene, qué es lo que no me conviene, porque en muchas ocasiones estamos haciendo cosas que ni nos convienen a nosotros mismos. Con nuestras propias acciones. Bueno, allá va la hora de la prensa. Fidel Castro era un caudillo. Hugo Chávez era un caudillo. Déjame ver. Nicolás Maduro es un caudillo. El caudillaje siempre se va a dar en la política. Tú tienes que tener un elemento de liderazgo, ¿verdad? Estoy súper de acuerdo con él. Nosotros tenemos que injertarnos en esto. Nosotros tenemos que opinar, nosotros tenemos que articular, nosotros tenemos que movernos. Eso yo estoy totalmente de acuerdo con el señor Abimael. Ahora, nosotros también queremos que el sistema funcione. Y nosotros ponemos líderes y personas para que hagan que ese sistema por el cual nosotros pagamos tanto dinero funcione. Nosotros queremos que las escuelas funcionen. Nosotros queremos que la seguridad funcione. Nosotros queremos que el gobierno funcione. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Yo no sé de qué forma o de qué nombre tú le quieras poner. Si es caudillo, si es líder, qué sé yo. Pero queremos que funcione. Cuando un líder logra que su país de 3.000 asesinatos de cada 6 meses baje a 0 asesinatos en un año, ¿dónde está el caudillo? ¿Dónde está el caudillo? Tráemelo, ponlo por ahí y déjalo tranquilito. No lo toques, no lo mires. Si ese caudillo logra que de repente de tener una sociedad donde se cobran sobornos, donde se chantajean, se cobran chantajes y se transforma en una sociedad donde ya tú no tienes ese elemento, ¿dónde está el caudillo? Por favor, necesito ese caudillo. Tráigamelo pronto porque necesito ver el caudillo. ¿Me entiendes lo que digo? O sea que, pues, por un lado tenemos, ¿verdad? La realidad de que nosotros tenemos que articularnos al proceso, pero entonces si yo tengo una persona que yo me puedo acostar a dormir feliz de la vida y dejar sin querer la puerta literalmente abierta y que nadie se meta a mi casa, ¿dónde está el caudillo? Si yo tengo una persona que utiliza bien los fondos de educación y en vez de tener canchas bajo techo sin aire acondicionado como pasa en Puerto Rico, tenemos canchas como yo las veo aquí en Estados Unidos, que son canchas prácticamente de NBA, no estoy exagerando, pero son canchas espectacularmente grandes. ¿Dónde está el caudillo? Porque necesitamos personas así que articulen proyectos, que ejecuten. El problema con los políticos de Puerto Rico es que no ejecutan. Pero ¿qué pasa? No ejecutan porque a veces don Abimael, cuando el político ejecuta y lo que está ejecutando no está de acuerdo él entonces toma la narrativa de que yo tengo que ser parte del proceso, vamos a salir a protestar, porque eso es lo que le está motivando. Que nosotros seamos una población de protesta. ¿Me entiendes? Y no solamente dejar que el político haga lo que tenga que hacer. No, porque muchas veces esas protestas no son motivadas porque se necesita un cambio, se están haciendo porque en fines politiqueros. Y ahí también hay un problema. ¿Okay?
Y a veces tomamos decisiones políticas que le afectan a nuestra propia familia. Y a veces la gente no quiere entender que todo es política. Mucha gente dice, no, porque no me gusta la política. Es que todo es política, todo es política. Todas las decisiones que se toman en un país son decisiones políticas. El problema es que nos hemos enfocado, eso es un red flag. Es algo que nosotros tenemos que mirarlo con... Por aquí. Tenemos que tener mucho cuidado con la legislación que se hace y sobre todo el elector. Saber y entender realmente lo que es cada legislación que se presenta. Cuando se dificulta el acceso a la información pública, eso es un red flag. Es algo que nosotros tenemos que mirarlo con cuidado. Claro. Y pasarlo mucho más allá, pensarlo mucho más allá del aspecto de que lo hace un líder al que yo apoyo políticamente. Eso es algo que siempre hay que mirarlo con mucho cuidado. Y por eso es que en ocasiones la gente comienza a seguirme en las redes sociales y dice, este es de los míos. Lo mismo que dije ahorita, los tribalismos estos. Pero luego digo otra cosa y entonces, ya no es de los míos. Porque estamos acostumbrados a todo ponerlo dentro de unas cajitas. Exacto. Y lo que es el acceso a la información pública y a las finanzas de los políticos. Ujú. Porque a veces la gente dice, no, porque esa es su vida privada. Bueno, es su vida privada, pero yo tengo que estar bien claro de dónde viene el financiamiento de la campaña de ese político para luego yo entender si yo veo contratos que puedan ser sospechosos. Así que la vida de los artistas a la gente no le debe importar, le importa mucho, pero la de los políticos, que es la que les debe interesar, pues porque el carácter moral de un político es bien importante. Volviendo a lo que sea el acceso a la información pública, eso es básico dentro de nuestra democracia. No es solamente en El Salvador y no solamente en Puerto Rico, eso sucede en muchísimas partes del mundo. Y voy a ir más, no es solamente el elemento de que se legisle para complicar el acceso a la información pública, es el que se demonice a los medios. En el momento que se demoniza a los medios y en el momento que ponemos unas etiquetas específicas, los estamos provocando que la gente no crea en ellos, en lugar de invitar a la gente a que sea crítico de los medios. ¿Y por qué usted piensa que entonces estos gobiernos implementan, ¿verdad?, a limitar el acceso a la información o limitar, darle información a la prensa? ¿Es que realmente están ocultando algo o simplemente no entiendo por qué es la razón de estos gobiernos que hacen este tipo de tropiezos hacia los periodistas para llevarle la información correcta entonces a la sociedad? Pues mira, obviamente hay información que tiene que ver con seguridad nacional, eso es otra cosa, ¿verdad? Eso es una cosa que hay que tomarla desde otra perspectiva y hay que tomarla con pinzas. Cuando yo hablo de esto, es información que debe ser pública. Claro. Esa información que debe ser pública no se debe complicar el acceso a la prensa ni el acceso a la gente, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones eso debe estar en espacios públicos para que lo podamos leer. Gran parte de las columnas que yo escribo, el acceso a mucha de esa información la buscaba a través de espacios públicos donde está esa información. Si se legisla en contra de eso, estamos hablando de que no vamos a tener acceso a esa información. O mucho más, o a veces no es que no vamos a tener acceso a la información, Limitada. es que no tan solo limitada, es que te lo complico para que algo que podía haberse tomado un mes, se tome 6 meses. Y ya no tiene relevancia. No solo la relevancia, sino que en muchas ocasiones le diste el tiempo a que si es algo negativo que no quieres que se sepa, que es importante que el pueblo lo sepa, ¿cuándo lo vas a saber? Básicamente. Bueno, básicamente se está hablando del rol de la prensa, de cómo aparentemente nosotros los de la derecha lo estamos demonizando, la prensa. Le hago una pregunta. ¿Usted escuchó a través de la prensa qué pasó en Chile en este fin de semana? ¿Escuchó el análisis, escuchó la cobertura, la leyó? ¿Por qué la prensa no habló de eso? Lo dejo ahí para que usted lo piense y lo analice. Estas son las cosas que la prensa hace que nos pone a nosotros a dudar del rol de la prensa a nivel mundial. Eso es lo que provoca el que la gente deje de confiar en la prensa como instrumento para adquirir información. Ahora mismo hay tantas fuentes para uno enterarse de las noticias que ya tú no necesitas la prensa como tal. De verdad, que no la necesitas. Y eso es un problema. Cuando yo dejé de confiar en esto que llaman prensa objetiva, fue cuando pasó lo de Aníbal, que estos grandes informantes, ¿verdad? Como Seijo y otros más, no hablaron de ellos, no lo abordaron, no criticaron, no le dijeron pillo, nada de lo que le hacían al PNP, eso lo dijeron. Pues de ese momento se rompió mi burbuja, porque yo de verdad esperaba que, ¿verdad? Pues, inocentemente, y cuando entro a la página, Seijo nunca mencionó el evento. Y claro, a otros le pide vergüenza, a otros le pide dignidad, pero a los aliados de él, no. Nunca habló de Perelló, nunca habló de las becas UPR, nunca habló nada de eso.
Así que pues ese ha sido el factor. La prensa no es santa, ¿me entiendes? Y tiene su línea editorial, pero ya su línea editorial raya en tu favorecer un partido por encima del otro. En cuanto al proyecto de libertad, ese proyecto, fíjate, hay que leerlo correctamente, ¿verdad? Analizarlo, no solamente, ahora digo yo, no te dejes llevar por los memes, porque el proyecto hay que leerlo con mucha claridad para entender muchas disposiciones que tiene este proyecto. Sigamos escuchando. Con relación a Bukele, usted ha sido, ¿verdad? Bastante, ¿verdad? Usted ha sido bastante crítico sobre Bukele. Yo estoy de acuerdo con usted en que yo creo que es infantil decir de que en Puerto Rico necesitamos un Bukele, o en Colombia necesitamos un Bukele, o en X parte del mundo necesitamos un Bukele, porque yo creo que cada lugar y cada país, ¿verdad? Tiene su propia ideología, idiosincrasia también, y la gente pues, es diferente en cada espacio. Pero, ¿verdad? Quiero tocar este tema con usted. ¿Cree que como quiera Bukele fue necesario en El Salvador? Bueno, yo no soy salvadoreño, Claro, no vivo en El pero Salvador. somos críticos todos, que podemos dar una opinión. Claro, sí, pero coloco esa premisa antes porque es una de las cosas que me dijeron muchas personas puertorriqueñas en la columna, que por eso es que fueron varias columnas del Claro. tema, porque una alimentó a la siguiente y provocó la siguiente. El Salvador, antes de Bukele, tenía un problema serio de lo que se conoce, supongo que Puerto Rico también lo conoce, lo que son las maras. Yo viví en Los Ángeles durante 14 años, así que yo estuve bastante cercano a muchos salvadoreños y de primera mano pues tuve las historias de muchos salvadoreños de lo que eran las maras, por ejemplo, en particular, y lo había hablado anteriormente en las redes sociales, que me parece bien gracioso que la gente me dice, ahora hablas. No, ahora tú me lees. Yo llevo hablando de esto hace mucho tiempo. Si tú me estás siguiendo hace poco por una columna que se hizo viral, pues tú no puedes hacer un análisis de mi vida completa por una columna que viste. Había ese problema serio. Tengo un amigo que vive en Los Ángeles que tenía el dinero que él se ganaba como actor en Los Ángeles, lo mandaba a su familia, tenían un negocio, el negocio tuvieron que cerrarlo por el problema de las maras porque le iban a cobrar. Así que el asunto de solucionar el aspecto, y digo solucionar... ¿Por qué las comillas? Te la voy a explicar ya mismo. El asunto de solucionar lo de las maras tiene un efecto aparente desde el punto de vista del control de la criminalidad que se estaba dando. El problema que yo señalo en alguna de las columnas es cómo se da eso. Cómo se da ese control de las maras o de la criminalidad en El Salvador, que se da básicamente a través de unos procesos que son cuestionables y que en el momento que la prensa del Salvador o la prensa de los Estados Unidos comienza a hablar sobre el asunto, que de hecho hace unas semanas atrás se reveló por el Washington Post del intercambio de la excusa que supuestamente se dio la gente decía, ¿por qué Bukele aceptó que Trump mandara inmigrantes para la megacárcel en El Salvador? Y el Washington Post sacó un artículo en el que explica que hubo una negociación entre el gobierno de Bukele y el gobierno de Donald Trump, en el cual se le entregaron a Bukele dos personas que estaban protegidas por el gobierno de Estados Unidos, que tenían información sobre las negociaciones que había hecho Bukele con las maras para el control de la criminalidad. Entonces ahí estamos hablando de que esas cosas para mí, como individuo, es importante que en Puerto Rico se conozcan, porque cuando estamos hablando de que queremos un Bukele en Puerto Rico, que en este caso esto no es algo que yo estoy diciendo, es una información comprobada que el mismo Departamento de Estado de Estados Unidos lo confirma, cuando estamos hablando de una persona que pasa de un control de la criminalidad, porque habían unas maras que estaban explotando a la población, ¿verdad? Entonces, a que el gobierno entra en negociaciones con el narcotráfico, pues eso es algo que es cuestionable. O sea que, perdón la ignorancia, pero sí. Usted lo que está diciendo es que las maras negociaron entonces o Bukele negoció con las maras. Con el gobierno. Correcto, pero negoció tal vez con los altos ejecutivos porque los que estaban abajo los arrestaron y están en el secotoy. Y hay gente que está arriba que ha estado fuera, claro. Tienen unos privilegios. Entonces, hay que, y vuelvo y te digo, me importa El Salvador porque conozco personas del Salvador, porque sé de muchas personas en El Salvador que son personas muy buenas, porque quiero lo mejor para el planeta que yo habito, porque tenemos que pensar que no somos un 100 por 35. Nosotros somos un 100 por 35 en un planeta. Por lo tanto, decisiones que se toman en un lugar y que se toman en el otro, finalmente vienen a tocarnos en algún momento. Y cuando hablamos de que en Puerto Rico se dice quiero un Bukele, yo tengo que analizar que la gente sepa bien qué es lo que quiere, porque en Puerto Rico hemos tenido líderes corruptos por secula seculorum. Entonces, yo creo que ya es tiempo de que nosotros empezamos a entender que tenemos que conocer mejor a aquellas personas que les vamos a dar nuestra confianza. El Salvador, ellos toman sus decisiones. He recibido montones, infinidad de comentarios y de mensajes privados, y hay algunas personas que le preguntan, de personas del Salvador, directamente desde El Salvador. Algunos de ellos le he preguntado, ¿tú me permites compartir esta información? Algunos me han dicho, por favor, no pongas mi nombre, porque me los han mandado en privado, porque se nos persigue. Entonces son cosas que es importante que nosotros cuando queremos algo, sepamos realmente qué es lo que queremos. Sí,
por esa línea, muchas veces se expresa, y es algo que me choca, de que como tú no eres de un país, no puedes hablar de eso, o yo no soy de ahí, así que yo no hablo de eso. Pero es que debido a las crisis, acontecimientos mundiales que están ocurriendo, mi solidaridad no se limita a Puerto Rico, sino se extiende más allá, es internacional. Y al final del día somos una humanidad y debemos empatizar unos con otros, y la resistencia se vuelve, y la lucha se vuelve internacional, y tenemos que estar conectados con lo que pasa en el mundo que habitamos. Pero también, retomando la conversación de lo que estaba discutiendo ahorita, de cómo se crean estos fenómenos, es algo también para analizar, porque ante las cosas que están pasando en los países, en el mundo, la gente lo que le urge son soluciones, e identifican la problemática con quién la puede solucionar. Entonces se idealizan esta figura, y no se asume o no se reconoce la responsabilidad que tenemos colectivamente y lo que debemos hacer como individuos para entonces avanzar, mejorar. Y la cosa colectiva, como les dije, es salgan a protestar, ¿entiendes? Esa es la cosa colectiva. Raylan dice algo que me hace clic y que no me permite absorber todo el punto de Abimael, en el sentido de que él trae una información de que aparentemente hay unas personas que tienen evidencia que hacen entender que Bukele negoció con las maras. Pues vamos a ver cuál fue el negocio que hizo don Bukele con las maras. El negocio es el siguiente. Ustedes, los líderes, se van a poder ir tranquilos a hacer no sé qué operación, porque yo voy a todos los soldados, toda la gente que hacía las fechorías más grandes en El Salvador, todo el que violaba, asesinaba, pedía soborno, chantaje, todos los que le cobraban a los dueños de negocio para mantener sus negocios, toda esa gente, todos, yo los voy a meter preso. Solamente ustedes van a estar libres. Ese es el negocio que hizo Bukele con ellos. No hay criminalidad porque la gente está metida en la cárcel. No es porque se haya ningún tipo de acuerdo de nada. Es que no hay gente, o sea, el que hacía daño en la calle no está preso. Esa es la realidad. Lo que pasa es que estos grupos, ¿verdad? Hay política envuelta, como él dice. El preso, fíjate cómo son estos grupos. El preso, inmediatamente que entra a la cárcel, se le cambia la categoría. Ahora es un ser humano que requiere derechos civiles. Pero mientras estaba en la calle, le quitaba a la gente los derechos más esenciales. El derecho a la paz, el derecho a la tranquilidad, el derecho a vivir, el derecho a tener tu negocio. Eso se lo quitaban. Eso se lo quitaban. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Que tú traes ese argumento de que todo está así porque realmente hubo un negocio entre... Pues, a mí se me hace difícil como que creerlo y absorberlo. Para terminar, vamos al momento del choque. No puedo ponerle el audio porque tiene la canción de Coldplay, una de las más famosas, y si la pongo, olvídate que me desmonetiza la cosa y no estamos para desmonetizaciones. Así que pues va sin música, pero vamos a ver lo que está pasando en El Salvador y lo que está celebrando la gente de El Salvador, y vamos a comparar eso con lo que dijo don Abimael. Veamos. El Salvador es el único país en el mundo que acaba de celebrar 1000 días sin un homicidio. 1000 días. A menos que, ¿verdad? Bukele diga, es un récord mundial. A menos que Bukele, ¿verdad? Coja las estadísticas. Vamos a decirlo. Es que Bukele cogió las estadísticas y la está trampeando. Pues puede que sí. Él es un, ¿cómo se dice? ¿Cómo le dijo? Ay, Dios mío, ahora se me fue el nombre. Un caudillo. ¿Quién sabe? Pero eso es lo que está celebrando El Salvador en estos momentos. 1000 días sin un asesinato. Esos son casi 4 años sin un asesinato.
Pues entonces comparamos eso con lo que están diciendo ellos y uno sigue diciendo, ¿dónde está el caudillo? Mándalo para acá. Puerto Rico es muy changuito para tener un Bukele. Cuando la gente de El Salvador aceptó a Bukele, es el mismo proceso por el cual se aceptó a Chávez. Es el mismo suceso por el que se aceptó tantas cosas. Es porque en el momento había una crisis social que los gobiernos del momento es lo que se está tratando de vender en Puerto Rico. Por eso que Juan Dalmau anda por ahí prometiendo hasta iba a decir las nalgas. Sí, ¿por qué? Porque ellos saben que las condiciones materiales, las condiciones emocionales, yo creo que hasta las condiciones espirituales de Puerto Rico está orientada a que quiere alguien que solucione el problema. ¿Me entiendes? Alguien que solucione el problema. Bueno, eso no lo han hecho creer. Porque cuando uno mira la calle y esas protestas, el único que lleva gente a protestar es Molina. Nada, déjame ver cuánto me queda. Yo ya creo que ya me curé aquí hablando bastante. Ahí está el análisis, ¿verdad? El mejor análisis que puedo dar sobre la conversación del señor Abimael con los chamacos de Voces del Pueblo o Voces del Cambio. Si no estás suscrito, yo no sé por qué no lo has hecho, deberías hacerlo. El canal está gufiado, ¿entiendes? Dale like, comparte este episodio. Nos veremos en la próxima. Bye.